Hola a todos, hoy vamos a aprender a preparar un pan de molde para sándwich esponjoso, esponjosísimo. Y si no, fijaos, este pan de molde, además de ser sin gluten, es sin lactosa y opcional sin huevo. Ya os daré una sustitución. Y además se prepara de forma sencillísima. Vamos a ver cómo se prepara. No hace falta que pares el vídeo, te voy a dejar los ingredientes en la descripción, así como las posibles sustituciones que puedes hacer. Comenzamos mezclando nuestros ingredientes secos, nuestro almidón de maíz. Como veis, la mejor forma de rebañarlo, porque veréis que se pega, es con una espátula de goma. Añadimos también nuestro almidón de patata o de tapioca, nuestra harina de quinoa, azúcar, esto le va a dar esponjosidad a nuestro pan, sal, psyllium husk, levadura. Fijaos, la levadura que yo voy a usar es levadura instantánea. Es una levadura que se mezcla directamente con las harinas. Pero si vais a utilizar levadura seca común o levadura fresca, debéis activarla primero. Vamos a añadir también impulsor, conocido como polvo de hornear o levadura royal. Y vamos a remover bien, para que se integren bien todos los ingredientes. Cuando hayamos mezclado suficientemente, comenzamos a añadir los ingredientes líquidos. El agua, nuestro huevo, que deberemos haber pesado, nuestro aceite y removemos bien. En este momento estamos tratando de integrar todos los ingredientes. Así que removemos bien y nos aseguramos de que no queda harina seca. Una vez que tenemos una mezcla homogénea, añadimos nuestra goma xantana y removemos con cuidado al comienzo, porque si no, veréis que salta por los aires. Después, si queréis, podéis amasar con amasadora. En ese caso, estaréis haciendo todas estas mezclas directamente en la cubeta. Una vez que la xantana se ha integrado perfectamente, pasamos a amasar. Quienes no tengáis amasadora, lo hacéis como yo, en la mesa. Con una espátula aceitada sacamos la masa, que vais a ver que sale perfectamente. La pasamos a la mesa y sin añadir harina comenzamos a amasar. No debemos añadir más harina porque si no, después el pan nos quedará seco y duro. Y muchos diréis, ¿y para qué amasamos si no hay gluten que desarrollar? Bueno, pues como veis, esta masa ahora mismo no tiene casi consistencia, o sea, si tiramos de ella se nos rompe. Bueno, pues tenemos que amasar hasta tener una mezcla suave y continua. Como veis, sí, es un pequeño guarreo, pero si vais amasando con ayuda de una lengua de cocina, veréis que no es tan complicado. Amasad unos 10 minutos, tanto si es a mano como si es en amasadora. Una vez que hemos amasado suficientemente, con ayuda de nuestra misma espátula, nos limpiamos la mano. Fijaos que sale perfectamente toda la masa. Y una vez que tenemos nuestra mano y nuestra espátula limpia y lavada, la aceitamos de nuevo, la espátula, y recogemos la masa de la mesa. Fijaos qué bien se recoge. Formamos una bolita con nuestra masa. Y ahora lo que tenemos que formar es una bolita lo más continua posible. Queremos que tenga una superficie homogénea para que después nuestro pan quede bonito. Así que vamos a bolear. Aplastamos la masa, como estáis viendo, dando toquecitos. Comenzamos a remeter los bordes de la masa hacia adentro. Una vez que la tenemos, le damos la vuelta. Vamos haciendo girar la masa y dando tensión a la superficie. Como veis, voy girando y remetiendo masa hacia abajo. Con cuidadito, tomando nuestro tiempo para tener una bolita bonita. Y ahora sí vamos a pasar a formar nuestro pan. Y vamos de nuevo a aplanar la masa. Vamos a darle forma lo más rectangular posible. Nos debemos asegurar siempre que la mesa esté suficientemente aceitada, que la masa no se nos pegue. Una vez que la masa tiene más o menos el tamaño del molde que vayamos a usar, que habremos cubierto con papel, como veis, nos vamos asegurando que no se nos pega. Comenzamos entonces a enrollar la masa. Vamos haciendo un poquito de presión. Una vez que hemos enrollado la mitad de la masa, remetemos los bordes. Igualmente nos aseguramos que no se nos pega a la mesa. Si es necesario, aceitamos la mesa de nuevo.
Y ahora vamos a pasar a sellar nuestra masa por abajo. Para ello vamos haciendo pellizquitos como si estuviésemos cerrando una empanadilla. Y ahora los piquitos que han quedado hacia arriba los ponemos alternados. Los vamos aplastando uno en un sentido y otro en otro. Y ahora vamos de nuevo a terminar de sellar nuestra masa. Le damos forma bonita, la hacemos rodar un poquito, nos costará un poquito si hemos aceitado demasiado la mesa, pero bueno, la hacemos rodar un poquito con cuidado. Y una vez que tenemos una masa perfectamente lisita, la pasamos a nuestro molde. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser cubrir y dejar reposar. Dejamos reposar hasta que casi triplique su volumen. Puede ser 1 hora, puede ser 2, dependiendo del calor que haga en vuestra cocina. Una vez que nuestro pan ha crecido casi el doble o el triple, comenzamos a calentar nuestro horno a 190 grados con calor arriba y abajo. Pincelamos la superficie con huevo. Esto no es necesario, pero le dará después un color muy bonito a nuestro pan. Y una vez que el horno está caliente, introducimos nuestro pan a altura media y vertemos medio vaso de agua sobre una bandeja metálica, importante que sea metálica, que habremos calentado al mismo tiempo que el horno. Horneamos nuestro pan unos 20 o 25 minutos a 190 grados con calor arriba y abajo. Y pasado ese tiempo, fijaos qué maravilla que sale del horno. Madre mía, no me diréis qué aspecto que tiene. Bueno, pues vamos a pincelar con mantequilla, o hacéis como yo. Mi utensilio favorito es una mano limpia. Pasáis un trocito de mantequilla por la superficie y sacáis del molde y dejáis enfriar sobre una rejilla para prevenir que se condense la humedad en los lados y se nos quede el pan blandurrio. Y fijaos qué maravilla. Vamos, es que no me diréis que no tiene un aspecto increíble. Es que vamos, cualquiera diría que es sin gluten. Bueno, pues vamos a abrirlo para ver cómo está por dentro. Bueno, pues esto ya se ve que esto está tiernísimo. Menudas rebanadas, menudo bocadillazo que nos vamos a preparar todos ahora mismo. Bueno, pues ya habéis visto que la forma de prepararla es bien sencilla, que el resultado es espectacular y espero, como siempre os digo, que os animéis todos a prepararlo en casa. ¡Un saludo a todos!